del curso Manual del Nuevo Emprendedor. Partamos recordando los puntos tratados en la sesión anterior. En primer lugar, identificamos quiénes son los emprendedores de hace 10 años. ¿Quiénes son? Aquellos que no han modificado su apuesta de negocio desde hace mucho tiempo. Vimos además a los emprendedores actuales que se encuentran aplicando estrategias de marketing moderno, con mejores instalaciones, una orientación al servicio, etc. Y también encontramos aquellos emprendedores hacia donde nosotros apuntamos en el curso, que son aquellos que buscan reconocer aquellos aspectos donde pueden diferenciarse de manera innovadora, identificando ventajas competitivas que lleven a la empresa al desarrollo de nuevos nichos de mercado y de esta manera alejarse de la competencia. Todo bajo el soporte eficiente del recurso humano. Recuerden, el nuevo emprendedor es quien toma mucho criterio y mucho apuesta por las personas que lo van a acompañar en esta aventura empresarial. Luego, se presentaron las principales diferencias entre el emprendedor de hace 10 años y el nuevo emprendedor, donde quedó claro que la visión estratégica y el ámbito global con que miran los nuevos emprendedores marcan la distancia entre ambos. El nuevo emprendedor asegura la calidad del negocio, tomando decisiones basadas en la investigación. Se preocupa por el fortalecimiento de marca, la búsqueda de oportunidades innovadoras y se define con una orientación clara hacia el cliente. En este segundo módulo, como objetivo, conoceremos la matriz de emprendimiento, que refleja lo aprendido en el módulo anterior. Luego, nos centraremos en desarrollar uno de los puntos clave en el nuevo emprendedor: utilizar la investigación de mercados como base para su propuesta estratégica. Y finalmente, trabajaremos con una herramienta preparada para mejorar a la organización mirando a la competencia, el benchmarking. Una de las preguntas que surgen en todo emprendedor es ¿por qué cambiar y de hacerlo cuándo? Para dar una respuesta sustentada, debemos mirar qué ocurre en el mercado. Tenemos una constante en este mercado y este es el cambio. La empresa desarrolla productos que se comercializan en el mercado y buscan capturar clientes. Para esto, utiliza diferentes herramientas. Estas cada vez nos acercan más a los clientes y por tanto adaptamos el comportamiento y las expectativas que buscan ellos con nosotros. De esta manera generamos en el tiempo un aumento del estándar de la calidad en los clientes. Nuestros clientes cada día son más orientados a recibir un servicio en mejores condiciones. Y ese es el factor principal. Este cambio, este aumento, obliga a las organizaciones a desarrollar nuevas estrategias. Como hemos visto en el módulo anterior, el éxito se marca con una receta innovadora y diferenciadora, que aleja la competencia por un tiempo. Nos concentramos en un nuevo nicho y nos alejamos por categoría de la competencia. Por tanto, podemos desarrollarnos de una manera mucho más clara. Para poder competir en este nuevo escenario, el competidor debe generar un nuevo aprendizaje. Todos aquellos que nos siguen deben estar aprendiendo. Y esto genera nuevas competencias en su organización. De comprometerse y poder alcanzar a la empresa que lidera el cambio, habremos generado una nueva competencia en un nicho de mercado que ellos todavía no conocen bien. Si nosotros pensamos como el nuevo emprendedor, una vez que esto ocurra, debemos avanzar un paso más y generar una nueva innovación. Y con este proceso de generar y generar, nos encontramos en un círculo virtuoso organizacional. Y construir nuevas iniciativas y propuestas innovadoras, en resumen, es cambio. ¿Correcto? Para no perder de vista este proceso de cambio, el nuevo emprendedor debe estar observando constantemente el triángulo estratégico presentado en la sesión anterior. Por un lado, debemos mirar a la empresa, los recursos que tiene para poder alcanzar el éxito. Miramos hacia la otra lista donde encontramos al cliente con todas las necesidades, expectativas, requerimientos, estándares, etc. Y finalmente a la competencia, para saber qué está haciendo, hacia dónde apunta y buscar alguna estrategia innovadora, alguna ventaja competitiva que nos permita alejarnos.
Ese cambio plantea un nuevo paradigma. Antes se pensaba que el mercado estaba concentrado por una buena organización, un buen trabajo eficiente de los recursos. En cambio ahora entendemos que el mercado está sujeto al cambio, a la innovación que generan las empresas a cada paso, en cada momento, donde el cliente es el más beneficiado. Bajo esta misma línea, observando que la constante en el tiempo es el cambio, encontramos que algunos emprendedores se encuentran relegados, trabajando con un enfoque atractivo para ellos, pero para el mercado fue hace algunos años importante. Y otros que buscan tomar al asalto y liderar todo este proceso que acabamos de describir con una propuesta pensando en el futuro. Para poder definir el tipo de emprendedor, trazamos un área con dos ejes de desarrollo. En el primer eje vemos la visión en el tiempo y en el segundo el alcance geográfico. En el caso de la visión en el tiempo podemos dividir el eje en dos áreas. Aquellos emprendedores que construyen su negocio pensando en el corto plazo, que se ubiquen en la parte inferior, y aquellos emprendedores que piensan en el largo plazo de una manera más visionaria, que se encuentra en la parte más alejada del eje vertical. Por su parte, para el caso del alcance geográfico, lo dividimos en alcance regional, que va en la parte más cercana al eje de intersección de estas dos líneas, y el alcance mundial. De esta manera, en esta matriz de emprendimiento nos encontramos con 4 áreas. En la parte inferior izquierda encontramos al emprendedor de ayer, aquel que aún trabaja pensando en el negocio de subsistencia, con una apuesta de carácter regional y pensando en el corto plazo. Es típico de este emprendedor pensar en su negocio desde una posición dueño-cliente, donde la mayoría de sus decisiones son basadas en experiencias vividas y en su criterio personal. Este emprendedor juega mucho con el riesgo en cada decisión que toma. Sus decisiones son centralizadas. ¿Por qué? Porque él quiere manejar todo el negocio y tiene como característica un negocio con poca productividad. No se preocupa por ser eficiente al estar concentrado en tomar decisiones centralizadas. Vive de clientes que usan este negocio por necesidad, no tienen dónde irse, o por aquellos que han construido en etapas anteriores, que todavía plantean una posición de fidelidad, pero que se encuentra cada día más riesgosa. En el extremo superior izquierdo de la matriz y en el extremo inferior derecho encontramos al emprendedor de hoy, quien está en un proceso de franca consolidación. Mira a su negocio como una herramienta estratégica y busca oportunidades de crecimiento organizacional. Se aleja del negocio de subsistencia y busca agresivamente mejorar su posición. Como estrategia del negocio, toma uno de dos caminos: o busca incrementar sus ingresos ampliando su cobertura de mercado, o piensa en ubicar nuevas oportunidades de mercado donde invertir y obtener mejores resultados. Amplía su mirada, amplía su visión hacia los mercados internacionales. Es un empresario mucho más joven que el emprendedor de hace 10 años y entiende claramente que debe enfocarse en el cliente y además en el servicio que se ofrece. Finalmente, encontramos al nuevo emprendedor que se encuentra en la posición más alejada del eje. Es un emprendedor mucho más estratégico. Tiene una visión del negocio claramente marcada con una ruta a seguir. Ya inició su negocio pensando dónde va a estar en el futuro. Sus decisiones se toman en función al movimiento de mercado en el tiempo y las oportunidades que surjan a medida que van avanzando. Es mucho más analítico y toma a la investigación de mercado como principal insumo. Con este insumo puede proyectar el desarrollo del mercado y eso le da una ventaja súper importante ante los demás. Además, este nuevo emprendedor mantiene un enfoque claro hacia un cliente mundial. Busca acceder a herramientas tecnológicas de comunicación y está acostumbrado a trabajar por resultados. Entiende claramente que la forma de competir es tratar de competir menos, orientando su estrategia
en diferentes oportunidades comerciales que se presenten. Entiende que el éxito del negocio está definido en la manera de establecer relaciones a largo plazo. Y eso es súper importante para lograr clientes leales y clientes satisfechos. El nuevo emprendedor finalmente se preocupa porque toda su estrategia gira en la consolidación de una marca. Esta al final tendrá un valor que responde a la experiencia vivida con el cliente. Si todo se realizó correctamente, tendremos un landmark, un fan nuestro. Muy bien, con esto hemos terminado de definir la matriz de emprendimiento. Ahora, miremos algunos ejemplos orientados hacia esa preocupación del nuevo emprendedor por fortalecer su marca. Tenemos en la diapositiva un primer ejemplo, ¿no? A la empresa Solera, una empresa cervecera venezolana. Esta empresa, con esta campaña de fortalecimiento de marca, pretende apoyar la preferencia de los consumidores y estrechar el vínculo con la bebida. Para ello, ha creado el programa After Office de Solera, que desde hace varios meses viene ofreciendo este producto en el segmento premium del mercado venezolano. ¿Qué busca la empresa? La empresa busca crear una conexión más estrecha con el consumidor, lo que al final se traduce en lealtad a la marca. Es muy importante para ellos, con esta campaña, acompañar al consumidor en una actividad cotidiana. ¿Para qué? Para darle algo diferente, darle algo que realce su momento, que vibre con ello, que los emociones, que los convierta en un fan love. Por otro lado, vemos a una empresa que entiende que la marca viene de la mano de la investigación de mercado. En la página web de Infosip, si revisamos su publicación, vemos que para ellos es muy importante medir la percepción de valor que proyectan las marcas más emblemáticas, no solo de un sector, de diferentes sectores claves, y además averiguar la relación de esa sensación con la vinculación de los consumidores a dichas firmas. Revisando el segundo objetivo del presente módulo, vamos a analizar cómo la investigación de mercado se presenta como una propuesta estratégica muy importante. Y para eso vamos a revisar la siguiente diapositiva. Primero, revisemos qué dicen algunas publicaciones para tratar de entender qué opinan los especialistas sobre la investigación de mercado. Tenemos la publicación de Mercados, quien ha hecho una investigación para conocer cuáles son las más emocionantes oportunidades del 2015, según los marqueteros. Se ha hecho una investigación a diferentes marqueteros de Europa, donde se observa que han considerado como elemento principal la emoción y la experiencia del cliente dentro de todo el proceso estratégico de marketing. Dejan aspectos como comunicación, deja orientación a rediseño de productos y se concentran en definir líneas de comunicación adecuadas y estrategias que lleguen a generar una emoción y experiencia en el consumidor. Podemos revisar al diario Gestión, quienes manifiestan que la especialización, la investigación e innovación son los atributos claves para un emprendedor. El especialista, profesor de la UPC, nos menciona que para él una investigación constante y permanente es el eje de crecimiento y desarrollo del nuevo emprendedor. Si miramos Perú 21, vemos que para algunos especialistas es súper importante. Y no encuestar, sino tratar de dirigir esa encuesta hacia oportunidades o nuevas propuestas, nuevas líneas de desarrollo en el mercado, nuevas posiciones estratégicas de las personas. Y nuevamente en Gestión vemos un artículo que nos dice que las empresas en el Perú solo destinan el 0.8% del presupuesto organizacional, del presupuesto de marketing, a estudios de mercado. Ojo, esta es una cifra que se ha venido aumentando en los últimos años en el Perú. Sin embargo, todavía es súper pobre. Si nos comparamos con Argentina, vemos que en Argentina la inversión es 5 veces superior a la nuestra. Y si nos comparamos con Brasil, país muy cercano a nosotros, vemos que la diferencia es 20 veces. Entonces, todavía en el Perú no estamos orientando el emprendimiento hacia recoger información que nos va a servir
para tomar las decisiones indicadas y las decisiones que van a generar un éxito dentro de esta nueva propuesta de cambio organizacional. Un último ejemplo, ¿no? Entendamos que la investigación nos permite tomar decisiones. Si nosotros tomamos decisiones a criterio, a experiencia, pensando que probablemente no sean muy importantes para el cliente, estamos muy equivocados. A continuación les presentamos una experiencia de una importante empresa de modas europea, Gap, la empresa Gap. ¿Qué pasó con Gap? Gap, luego de mucho tiempo en el mercado, decidió cambiar su logo. Y este logo lo desarrolló mediante una propuesta interna. Entendemos, sin una investigación de mercado, todavía no se ha quedado claro este tema, pero es lo que se presume, y lanzó un cambio de logo al mercado. La respuesta: hemos tenido un conjunto de comentarios en las redes sociales en contra de esta iniciativa que ha hecho que esta empresa retroceda en el cambio de logo que planteaba y ha ejecutado una propuesta de comunicación con el logo anterior. Es súper importante, con este ejemplo, entender que el cliente es quien tiene las riendas dentro de una organización. El cliente es quien decide qué comprar, dónde comprar, cómo comprar y qué experiencia vivir, y asume su posición personal a un estilo de vida, y ese estilo de vida se lo damos nosotros como empresarios todos los días. Una mala decisión tomada genera una respuesta negativa en el cliente que puede al final traducirse en una reducción drástica de venta. Debemos tener mucho cuidado. Experiencias nacionales: acabamos de ver la experiencia de Domino's Pizza, que no ha podido manejar un conjunto de inconvenientes dentro de sus locales que han hecho que la matriz principal ordene que se cierre la organización hasta que se puedan desarrollar estos problemas. Entonces, como resumen de de esta revisión de artículos, debemos entender que la investigación es el pilar para poder recoger información y tomar decisiones. Y eso lo entiende muy bien el nuevo emprendedor. Entonces, ¿qué debemos hacer para investigar? ¿No? Algunas fases de investigación, ¿no? Debemos entender primero a qué segmento vamos, cuál es el objetivo que queremos alcanzar con esta investigación, y en función a esto identificar el problema que tenemos que tratar de resolver para poder desarrollar una excelente propuesta estratégica. Si es innovadora y diferenciadora, mejor. Buscamos ese problema y determinamos claramente los objetivos específicos que vamos a buscar. De allí nos centramos en diseñar la investigación, ver qué instrumentos vamos a utilizar. ¿Es necesario el cuestionario o podemos hacer una mixtura entre cuestionario y la ejecución de algunos focus group para poder interiorizar o llegar más a profundidad en lo que piensa el cliente? Luego elaboramos los instrumentos y aplicamos sea cuestionario, encuesta o sea focus group a un grupo determinado de personas que sea representativo del segmento hacia donde me dirijo o hacia donde pretendo dirigirme. Luego recogemos esta información, generamos cuadros consolidados y revisamos la información. Y esta información nos tiene que dar pistas para tomar decisiones. Con eso, en función al objetivo principal, preparamos el informe final. ¿Qué más vemos en la investigación comercial? Vemos que hay diferentes formas y diferentes tipos de investigación que podemos utilizar para recoger la información que necesitamos. Cada instrumento busca encontrar diferentes características en nuestros clientes. Tenemos, por un lado, la investigación cualitativa, que es realmente a donde recomendamos orientar esta investigación, donde tenemos los instrumentos como el focus group, la entrevista de profundidad y las técnicas proyectivas, entre otros. Y tenemos la investigación cuantitativa. Ojo este criterio. Dentro de la investigación cuantitativa encontramos el instrumento más utilizado, que es la encuesta. Sin embargo, pretendemos utilizarla muchas veces para recoger información cualitativa, y lamentablemente este instrumento no es el más adecuado. No nos permite llegar más allá de la respuesta que obtenemos en el cuestionario. Y por ello, en
el desarrollo de cualquier plan de marketing, recomendamos, en función a las respuestas obtenidas en ese cuestionario, desarrollar algunos focus group que permitan tener una información más clara. Correcto. ¿Qué otras estrategias? Tenemos la observación y además de eso la experimentación, donde generamos prototipos para ver cómo responde el mercado. Bien, en este curso vamos a trabajar sobre un instrumento solamente, que es el más conocido, el más económico y probablemente aquel que nos va a dar en primera instancia alguna información de relevancia para poder desarrollar futuros planes de negocios o planes de marketing. Entonces, para esta encuesta lo que necesitamos hacer es desarrollar un cuestionario. Entonces, vamos a analizar algunas etapas para elaborar este cuestionario. En primer lugar, debemos determinar el tipo de cuestionario que vamos a utilizar. Un cuestionario con un volumen de preguntas alta, con un volumen de preguntas más pequeñas, dirigido hacia una acción específica, con preguntas más de unas respuestas estadísticas o cuestionarios más opinativos, dependiendo siempre del objetivo que nosotros busquemos. Luego que hemos determinado el tipo de cuestionario en función al segmento que hemos identificado, debemos determinar el contenido de las preguntas individuales. Y para eso se recomienda utilizar una matriz donde tengamos el objetivo de investigación en un lado y la respuesta que obtendremos con la pregunta que se pretende proponer. Una vez desarrollada toda la batería de preguntas, lo que debemos es generar el orden. Se recomienda que las preguntas que sean más personales, más eficaces, vayan a la parte final del cuestionario. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que con una de estas preguntas tengamos alguna deserción de algún encuestado y no podamos completar estos cuestionarios. Entonces se recomienda que ese tipo de preguntas vayan al final. Luego debemos determinar la forma de respuesta. Si es una respuesta cerrada, si es una respuesta mixta, si es una alternativa abierta. Debemos definir cuál es la respuesta que vamos a tener o que nos interesa más obtener como estrategia de recojo de información. Luego tenemos que preocuparnos por la redacción. Siempre la redacción debe estar orientada al grupo o al segmento que tenemos. Si tenemos un segmento orientado dentro del nivel C, D, E, probablemente debemos utilizar preguntas muy simples y muy claras. Si tenemos alguna encuesta hacia grupos de interés más técnico o especialistas o líderes de opinión, probablemente la redacción podría ser un poco más técnica, dependiendo del cuadro que vamos a trabajar. Correcto. Finalmente, ya estructuramos físicamente el cuestionario, distribuimos físicamente las preguntas y aquí tenemos un trabajo muy importante. Tenemos que probar el cuestionario. Tenemos que hacer una prueba piloto, tenemos que generar una pequeña muestra, tenemos que recoger información y tenemos que tabularla, presentarle cuadros y ver si es que esa información nos sirve. En caso que sea correcto, implementamos una puesta en marcha ya a nivel total. Si en caso hay que generar alguna corrección, desarrollamos la corrección y pasamos a elaborar el cuestionario definitivo. Y con esto enviamos al mercado al equipo de investigadores a recoger la información que necesitamos. ¿Qué tipos de preguntas encontramos en un cuestionario? Encontramos preguntas de diferentes tipos. Según la formulación del cuestionario, pueden ser preguntas abiertas, si son opinativas, o buscan que el investigado nos dé alguna opinión o responda bajo su punto de vista, va muy bien. O preguntas cerradas que nos van a permitir consolidar y generar porcentajes y representar un volumen de encuestas. ¿Correcto? Tenemos, según el grado de libertad, algunas preguntas que son bastante espontáneas o algunas preguntas sugeridas en función a algunos aspectos que nosotros como empresa busquemos. Preguntas en baterías, cuando estamos hablando preguntas en secuencia a un tema determinado. Si estamos hablando, por ejemplo, de los hábitos de consumo, comenzamos a ver los hábitos, luego las diferentes circunstancias, luego la frecuencia de estos hábitos, no lo sé, o los gustos y preferencias. Y finalmente, planteamos situaciones, hechos, donde buscamos recoger información. Es decir, para construir un cuestionario, para elaborar una encuesta, tenemos una amplia posibilidad de trabajo. Lo importante
en esta construcción de cuestionarios es tener muy claro el objetivo y el problema que deseamos responder con nuestra investigación. En el tema comercial, en el tema de marketing, en el tema emprendedor, definitivamente orientamos preguntas hacia la línea de cliente, hacia la línea de la competencia, hacia la línea del mercado y hacia la línea de la empresa. Recordemos el triángulo estratégico. Algunas preguntas típicas para un cuestionario, ¿no? Por ejemplo, si queremos determinar cuál es nuestro market share, cuál es nuestra participación de mercado, podemos hacer preguntas dirigidas a un consumo de un producto o servicio determinado, ¿no? Consumo actual y las perspectivas de consumo hacia futuro dependiendo del bien o servicio que tengamos, ¿no? La frecuencia de consumo, la cantidad de consumo que se realiza en cada acto de compra, no identificar quiénes son los proveedores o quién es la competencia para poder definir una estrategia o orientar nuestro benchmarking, ver cómo estos proveedores plantean sus políticas de marketing en sus negocios y, en resumen, identificar aquellos competidores directos. Si vemos preguntas orientadas a estructurar una posición hacia el cliente, vemos qué variedades de productos les gusta consumir a los clientes para ver si desarrollamos o no una cartera y si desarrollamos la cartera de productos en qué magnitud la planteamos, ¿no? ¿Cuáles son los formatos que consumen? ¿Qué políticas de precio están acostumbradas a recibir? ¿Cómo se mueven dentro de los canales de distribución? Si es una venta más proactiva donde el cliente se acerca hacia los puntos de venta o más receptiva desde la posición de él, ¿no? O reciben a nosotros como empresarios, tenemos una posición inversa si hablamos desde el punto de vista empresarial. Es súper importante ver qué medios de comunicación utilizan. Vemos que con el transcurrir de los años la comunicación en la comunicación vemos una tendencia mayor hacia los medios virtuales. La gente ya no ve televisión como veía antes, ya no utiliza los medios tradicionales y vemos que cada vez el internet con toda esta propuesta de comunicación se hace más fuerte. Es súper importante entender cuáles son los elementos de valor en las compras que toman, para ver la experiencia, para ver el misterio, para ver la seducción, como nos dicen los amantes de las marcas. Ver también qué expectativas no se están cubriendo y ellos desearían que se cubran para poder sorprenderlos. Ver cómo se encuentran posicionadas las diferentes empresas en marcas, etc. Tenemos una alta línea de preguntas que podemos hacer en un cuestionario y que estarían orientadas a brindar información a un cliente, a un nuevo emprendedor para que pueda tomar unas decisiones adecuadas, minimizar el riesgo y aprovechar oportunidades de mercado actuales y en el futuro. Finalmente, en este módulo vamos a analizar una herramienta. Esta herramienta se llama benchmarking. Y esta herramienta permite a la empresa compararse con los demás para poder recoger aquellos elementos de valor para el cliente que pueden ser utilizados por nuestra empresa y hacer poco a poco una propuesta estratégica más sólida. Lo dejamos en este objetivo número 3 con la herramienta. Bien, ahora revisemos la herramienta del módulo. La mayoría de empresas, para tratar de buscar una mejora continua, siempre debe mirar hacia los competidores. ¿Por qué? Porque los competidores también desarrollan una propuesta estratégica basada en un conjunto de recursos y de informaciones que han obtenido de los clientes. Y por eso es que normalmente se está comenzando a trabajar con una herramienta que se llama benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? En otras palabras, es compararse con los competidores, definir oportunidades de mejora y aprovechar las fortalezas que se tienen para poder conseguir a ese cliente que se encuentra buscando una alternativa u otra en el mercado. Es una práctica que se hace cada vez más utilizada por los empresarios. Aquí tenemos un ejemplo.
La empresa Tecnalia está desarrollando un benchmarking para vehículos de bajo costo en Europa. Para esto, está desarmando pieza por pieza vehículos de China, de la India y de Francia con la finalidad de buscar ese comparativo y lograr desarrollar una propuesta estratégica en la línea automotriz para los próximos años. Vemos además en la siguiente diapositiva que muchas empresas están desarrollando ya no el marketing físico, sino están orientándose a ver cómo la comunicación que desarrolla una u otra empresa genera un conjunto de oportunidades de mejora. Samsung, por ejemplo, está implementando un conjunto de mejoras en sus últimos modelos de teléfonos. Sin embargo, niega muchas de estas mejoras como consecuencia del benchmarking. Se ve lo mismo en Apple y eso se ve reflejado en un conjunto de demandas y contrademandas que se ven a nivel mundial. Pero, ¿cómo podemos utilizar esta estrategia nosotros como nuevos emprendedores? Entonces aquí les traemos un modelo bastante básico, pero que es muy potente. Podemos ver cómo mejoran las empresas con 3 matrices. Analizamos una primera matriz que llamamos matriz de análisis, donde nosotros, mediante la investigación, sea encuesta, sea focus group, o con el desarrollo cotidiano de nuestro negocio, identificamos a nuestros competidores más cercanos. A esos competidores más cercanos los colocamos en este cuadro en la parte lateral y debajo nos encontramos a nosotros como empresa. Y en la parte superior de este cuadro comenzamos a identificar todas las características de importancia de la mezcla comercial de una organización. En otras palabras, identificamos todas las características de la P-producto, P-precio, P-plaza y P-promoción. El objetivo de este cuadro de análisis es tratar de puntuar, tratar de dar una calificación para cada una de estas características, sea para las empresas competidoras directas o sea para nuestra empresa. Y de tal manera identificar si nos encontramos en una posición favorable, marcándola como fortaleza, o si requerimos de una oportunidad de mejora, marcándola como debilidad. Este cuadro se nutre de 2 elementos previos. Uno son las encuestas o las entrevistas o los focus group que trabajemos con los clientes, quienes van a calificar tanto a nuestra empresa como a las empresas competidoras, y otra por el propio proceso de observación, donde vemos algunas características técnicas o algunas características percibidas por el cliente que se concentran en este cuadro. En segundo lugar, pasamos a una segunda matriz, que es la matriz de resultados. Esta matriz busca identificar todos aquellos elementos que pueden manejarse internamente como consecuencia del trabajo inmediato de la empresa, y en segundo lugar vemos cómo el entorno puede afectar o puede favorecer cualquier orientación empresarial que tengamos como consecuencia del trabajo en este benchmark. Para la primera parte, tanto la fortaleza como resultado, lo que hacemos es copiar la calificación obtenida en el cuadro anterior. Para las oportunidades y amenazas, debemos recurrir al análisis del entorno organizacional que hemos hecho, sea bajo el criterio de las 5 fuerzas de Porter como un tema muy cercano, o analizando los indicadores macroeconómicos que afectan de una manera a otra a nuestra empresa. Una vez completados estos cuadrantes, pasamos a una última estrategia. Esta última estrategia se centra en una matriz de resultados. ¿Qué hace la matriz de estrategia? La matriz de estrategia busca cruzar toda esa gestión interna que podemos hacer con esas oportunidades o amenazas que encontramos en el mercado. Cruzarlas y generar estrategias. Utilizar los recursos que tengo en la organización para proponer estrategias que enfrenten el mercado. Si es una oportunidad, que me permitan aprovechar estas ventajas que encuentro o que tengo con las oportunidades, o realizar acciones de mejora en mi organización para aprovechar estas oportunidades. Y de la misma manera, vemos estos 2 rubros internos para enfrentar las amenazas que tengo. Y de estas estrategias nosotros tenemos que ponderar o generar una propuesta de mejora, una propuesta de evaluación
para elegir una y utilizarla dentro de nuestro plan de negocios o nuestro plan de marketing en el futuro. Para poder hacer evidente esta herramienta, les traemos un ejemplo. ¿No? Estamos analizando qué tanto pudiera hacer una empresa de cervecería casera para enfrentar a los grandes monstruos del mercado. El diario Gestión nos comenta de la cervecería Barbarian, un artículo donde considera que esta empresa tiene una aventura insaciable por lo que es la cervecería casera. Los invito a revisar este artículo, queda el link en la página web, en la presentación. Es posible enfrentar a la competencia, es posible enfrentar a los grandes, pero para eso necesitamos tener información y necesitamos generar propuestas, como se menciona en el módulo anterior, diferenciadoras y propuestas innovadoras que nos conviertan en productos y servicios espectaculares para los clientes. Y estos productos generen una experiencia y desarrollen una emoción tan importante que hagan que nos sigan a lo largo del tiempo. Todas las empresas son diferentes, tenemos empresas que inician sus operaciones y tenemos empresas que se encuentran en franco crecimiento o empresas que ya alcanzaron un pico de madurez. Es importante para poder medir la estrategia estar siempre mirando en qué etapa del ciclo de vida nos encontramos, porque la estrategia va cambiando. Si estamos en un periodo de introducción, probablemente sea más atractivo dirigir una estrategia de comunicación hacia los beneficios, hacia los atributos que tenemos. En el caso de crecimiento ya podemos comenzar a ir fortaleciendo la marca, y en el caso de madurez definitivamente la orientación es a que la marca sirva de paraguas de calidad hacia los clientes y podamos incrementar el número de compras en periodos determinados o desarrollar el mercado con clientes que lleguen poco a poco. Bien, con esto terminamos de revisar el módulo 2 y los invitamos a participar en nuestro próximo encuentro.